Bueno, lo primero que tenemos que hacer con el programa es que nos instalen un usuario, eso lo hace el administrador del sistema. Nos va a crear un usuario, por ejemplo, vamos a crear un usuario que se llame Néstor. Vamos a hacer administrador y lo vamos a cargar. Una vez cargado el usuario, vamos a volver a iniciar el sistema. Ya nos aparece el usuario Néstor que aún no tiene contraseña. La vamos a crear, vamos a poner 1, 2, 3, 4, repetimos y lo aceptamos. Ahora volvemos a ingresar y ya somos usuario administrador. Esto es para el inicio del sistema. Si queremos crear más usuarios, venimos acá como usuario administrador que somos y creamos y le podemos dar el acceso a los distintos sectores del sistema. Por ejemplo, alguien que no tenga acceso a empresas o que tenga solo lectura o edición. Son las tres posibilidades de los distintos rubros, ¿sí? Limpiamos ahí e ingresamos al sistema. Lo primero que habría que hacer es crear la empresa, ¿sí? Es multiempresa, o sea, podríamos crear varias empresas para hacer presupuesto de varias empresas, pero en general se va a usar con una sola empresa. También nos sirve esta pantalla para crear distintas unidades de negocio. Por ejemplo, si la empresa tiene una unidad de negocio que hace una cosa, otra unidad de negocio que hace otra, podemos agregar las distintas unidades. Bueno, vamos a crear acá una empresa que se llama Sense 460, que es la escuela donde estoy. Ponemos cualquier quit, cualquier código postal, Bahía Blanca. Y podemos cargarle el logo. Cargamos la empresa. Una vez que la tenemos cargada, si tuviéramos varias, podemos elegirla para que sea la que esté siempre por defecto en la pestaña de presupuesto. Entonces la vamos a elegir y ya queda elegida como la principal, ¿sí? Yo cuando voy al presupuesto ya directamente ya está cargada acá, no la tengo que cargar, ¿sí? La pantalla de presupuesto, para poder empezar a iniciar a usarlo, ¿sí? Tenemos distintos conceptos. Tenemos costo de recursos humanos, costo de bienes de uso y otros costos. Costos sobre todo el presupuesto y el botón de rentabilidad, ¿sí? Todo eso va a generar el valor final para cobrar. Antes de empezar con todo esto, lo primero que tendremos que cargar son las unidades que vamos a usar. Se pueden ir cargando después, lógico. Entonces, la primera unidad que vamos a usar seguro es unidades, ¿sí? Otra unidad muy factible es pesos. Esas dos seguro. El botón de convenio colectivo nos sirve como filtro y el botón de categoría como subfiltro para todo lo relativo a la mano de obra. Por ejemplo, acá podríamos crear el convenio colectivo 459/06 o cualquier otro nombre que nos pueda hacer una clasificación de la mano de obra, eso de acuerdo al usuario, ¿sí? Yo voy a crear esto. Categorías, por ejemplo, voy a crear la categoría enfermero y se lo voy a asignar al 459. Podría crear también, por ejemplo, operador y asignárselo al 459, por decir algo. Con los tipos de bienes de uso lo mismo, podríamos tener, por ejemplo, los rodados o las ambulancias. La cargamos como tipo y como subtipo podemos cargar por ahí, qué sé yo,
lo que son las Ducato, diferente del resto, digamos. Podríamos tener una Ducato y por ahí una Master, por decir algo. Y así podremos agregar muchos tipos de bienes de uso y subtipos, ¿sí? Son clasificación y subclasificación. Clasificación y subclasificación, y con otros cosas lo mismo, clasificación y subclasificación. Se usa en la medida que uno quiera. No podría no clasificar ninguno de estos, pero nos va a servir para filtrar en el momento de hacer el presupuesto. Luego tenemos los datos variables. Los datos variables nos van a servir para crear todas las fórmulas que utilicemos, ¿sí? Vamos a generar variables. Recordemos que todas las fórmulas, todos los costos del presupuesto salen a través de fórmulas, ¿sí? Entonces, las fórmulas se van a armar con variables. Vamos con la primera variable, por ejemplo, sueldo de enfermero, ¿sí? Entonces, la unidad que vamos a usar, que ya la creamos, va a ser pesos, y hoy por hoy está el básico, si no me acuerdo mal, algo así como 61.084 pesos. Lo cargamos, ¿sí? Podemos agregar tantas variables como querramos, ¿sí? Qué sé yo, ¿cuánto vale un AMBO? AMBO de enfermero. La unidad está, supongamos, qué sé yo, 2.000 pesos. Perdón, acá va pesos. ¿Sí? Cargamos. Y así vamos cargando todas las variables que nos sirvan, ¿sí? Acá tenemos un botón de parámetros de actualización. Los parámetros de actualización tienen que ver con determinar de antemano cómo se va a ir actualizando el presupuesto, ¿sí? Por defecto, la idea de este programa trae que haya una actualización semestral de todos los valores, o si no, una actualización que, si varía el 10% del costo, ya se puede actualizar. Y bueno, los parámetros de actualización estándar son, por ejemplo, por un lado va a ser el costo de la mano de obra, ¿sí? Entonces podríamos poner como variable de ajuste nuevamente el sueldo del enfermero, que el valor base va a ser 60.084 y lo podemos medir en pesos. También podríamos poner el índice de precios al consumidor de CREVA, que es una entidad de Bahía Blanca. No sé qué índice habrá hoy, pero supongamos que el índice de hoy son 350 unidades. ¿Sí? Se carga. Acá se selecciona el mes y el valor. Después esto se puede ir actualizando, lógicamente, que ese es el trabajo, actualizar las variables y los parámetros. Las fórmulas ya van a estar fijas. Vamos al botón de fórmulas y vamos a crear. Si yo quiero, por ejemplo, en el presupuesto agregar costo de mano de obra, en este momento no tengo ninguna fórmula para cargar. Sí o sí necesito una fórmula. Por ejemplo, si yo quiero cargar el sueldo de un empleado, de un enfermero, voy a tener que crear la fórmula sueldo enfermero, o como le quiera llamar, que va a corresponder a recursos humanos, por ejemplo, que corresponde al 459 y a la subcategoría enfermero si yo lo quiero filtrar, ¿sí? ¿En qué se mide el sueldo? Bueno, se mide en unidades, en este caso. ¿Por qué? Porque voy a decir tantos sueldos, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender? El 100% va a depender del sueldo del enfermero. Lo cargamos y creamos la fórmula con la variable sueldo enfermero. Esto va a ser solamente la variable, porque el valor va a ser ese. Entonces ya cargo la fórmula. Entonces, ya está creada la fórmula sueldo enfermero. Si yo voy a presupuesto, quiero agregar el costo de un enfermero, del sueldo, voy a agregar una unidad.
o si tengo que usar 2 enfermeros, 2 o 3. Entonces el trabajo solamente va a consistir en ver cuántos enfermeros necesito para la obra de que se trate, ¿sí? Para el presupuesto de que se trate. Supongamos 5, los cargamos y me da las 5 unidades de enfermero, de sueldo enfermero, al valor de 61.084 por unitario, total 305.400. Lo puedo cargar al presupuesto y ahí lo tengo, ¿sí? En este momento no tengo otra fórmula, así que no podría hacer más nada, ¿sí? Necesito ir agregando fórmulas. ¿Qué opciones tengo? Muchísimas. Tengo, por ejemplo, con esa variable del sueldo enfermero podríamos calcular la hora extra al 50%, por ejemplo. Entonces limpiamos acá, ponemos hora extra 50%. Enfermero. Yo podría nuevamente filtrarlo, esto para que quede, para facilitar la búsqueda después. También se miden unidades porque van a ser tantas horas. También va a depender del sueldo enfermero, lo vamos a cargar. ¿Cómo se calcula? Bueno, la variable que tengo que tomar es sueldo enfermero, apretamos el botón variable, dividido 192 horas por 1,5. Acá no se puede cargar nada sin usar los botones, es para evitar errores, ¿sí? O sea, no se puede usar el teclado de la máquina. Guardamos esa fórmula y ya tenemos el valor ahora al 50%. Vamos a hacer también, para utilizar el botón suma de renglones, vamos a calcular la fórmula, vamos a crear contribuciones. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer sobre todo los recursos humanos sin filtrar. No se va a medir en ninguna unidad porque va a ser un cálculo del resto de los renglones. Acá le tenemos que poner el parámetro de actualización, pero en realidad, como va a hacer un cálculo de suma de los renglones, va a tomar los porcentajes de cada renglón que tome. Pero bueno, vamos a asignarle sueldo enfermero porque si no no nos va a permitir cargarlo. Vamos a tomar suma de los renglones que haya, ¿sí? Por, supongamos que el costo sea del 0,32%, el 32%, por decir algo, ¿sí? Ya está, lo cargamos como contribuciones patronales. Y vamos a agregar una con un valor manual, por ejemplo, el costo del ART. Vamos a calcular, también va a ser un valor sobre las sumas anteriores, o sea que no se va a medir con ninguna unidad. Vamos a asignarlo de sueldo, vamos a hacer suma de renglones, vamos a suponer que la alícuota es del 1,8%, y vamos a agregarle 60 centavos por un valor manual, que va a ser la cantidad de empleados que utilice para ese proyecto. Entonces vamos a agregar un nombre que permita identificar qué es lo que me está pidiendo: cantidad de empleados, y lo aceptamos. Cerramos el paréntesis y cargamos la fórmula. Entonces ahí usamos todos los botones posibles, ¿sí? Obviamente podría haber fórmulas más complejas y que combinen todos los botones, ¿sí? Entonces, si vamos al presupuesto, además de los 5 unidades que tenemos de enfermero, podemos agregar 20 horas extras, por decir algo. Podríamos agregar las contribuciones patronales. Ahí nos va a preguntar qué renglones vamos a utilizar. Podremos directamente haber seleccionado todos desde este botón. Y finalmente vamos a agregar la RTE, donde también nos van a preguntar, bueno, en este caso son 5 empleados, y vamos a seleccionar el sueldo y las horas extras, ¿sí? Sobre las contribuciones no se va a calcular la RT.
Bueno, una vez que ya cargamos todo, lo cargamos en el presupuesto. A veces ocurre esto que no se ve, en realidad está y no se ve, no entiendo por qué pasa eso, pero bueno, podemos volver y volvemos y ahí ya lo visualizamos. No tiene lógica ese error, si se quiere, pero es más del sistema que del programa en sí mismo. Acá habría que ponerle, si queremos, se puede guardar el presupuesto o se puede imprimir sin guardar, ¿sí? Si yo intento imprimirlo, me va a decir que faltan datos. No, me pregunta si quiero guardar y cerrar el presupuesto. Si lo guardo y lo cierro, ya me queda como un presupuesto guardado y lo puedo acceder para actualizar y hacer otro presupuesto o para hacer otras cosas. Si no, directamente me hace, si le pongo no, me va a decir que imprimo una simulación, ya que el mismo no ha sido guardado, ¿sí? Y aquí aparecen el boceto del presupuesto, ¿sí? Presupuesto número 1, el número lo va a ir actualizando solo, pone la fecha, el detalle del costo más impuestos, el precio se actualiza, esta frase lo dice automáticamente cada 6 meses o cuando la variación ponderada de los parámetros exceda el 10%, pero eso se puede modificar de acá. Si yo lo quiero hacer cada 3 meses, por ejemplo, vengo acá y ya se modificó. O si quiero que en vez del 10 sea el 5%, ya lo modifico de acá mismo, acá arriba. Después, la estructura de costos, ¿sí? Yo obviamente puedo elegir qué quiero que vea o qué quiero enviarle a la persona que le estoy haciendo el presupuesto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que, por ejemplo, use una hoja membretada, no voy a poner el encabezado. El encabezado es el logo y los datos de la empresa. Si no quiero que aparezca el número o título del presupuesto, puedo sacarlo o lo puedo volver a poner. El lugar y fecha también lo puedo sacar, y así con cada cosa. Los datos del solicitante en este caso no aparecen porque no los cargué, ¿sí? Ni el detalle del presupuesto. El precio no tendría sentido no ponerlo, pero podría ser. El esquema de actualización de precios podría sacarlo. El mantenimiento de la oferta, que por ahí abajo dice 30 días, podría sacarlo. En la solapa presupuesto se indica cuántos días son o cuántos meses son el mantenimiento. La estructura de costos podría sacarla y las fórmulas también las podría sacar, y el número de páginas, ¿sí? Todo esto es como lo quiera hacer la persona el usuario, ¿sí? Entonces, si yo imprimo el presupuesto en una impresora virtual que podemos bajarnos, ya se me genera un PDF. En este caso se llama el nombre del programa, pero bueno, uno le puede poner presupuesto 1, por ejemplo, ¿sí? O algún otro nombre, el nombre que uno quiera, y ya lo guardo en el sistema. Si yo voy al D, a mi unidad D donde lo guardé, voy a ver el presupuesto 1, ahí lo estamos abriendo. Bien, ahí tenemos el encabezado, el nombre del presupuesto, la fecha. Acá irían los datos del solicitante y el nombre del presupuesto, pero no aparece porque no lo cargamos. El detalle y las fórmulas. Esto sería todo. Obviamente, si yo guardo el presupuesto, acá hay un botón de actualizar. Entonces, el hecho de guardarlo, por ejemplo, vamos a guardarlo. No lo puedo guardar sin título. Presupuesto prueba, vamos a ponerle prueba. A ver si me deja guardarlo ahí. Usted va a cerrar el presupuesto número 1, si quiere realizar modificaciones al mismo actualizarlo, deberá generar un nuevo presupuesto. ¿Hacerlo? Sí. Bien, nos quedó, para instanciarlo tenemos que cliquearlo y ahí lo podemos visualizar. Obviamente no puedo posicionarme en ningún renglón si no lo actualizo previamente. Si actualizarlo libera, ¿para qué? Para poder hacer otro presupuesto a partir de este. Si fuera otro presupuesto igual, por ejemplo,
o si tengo que cambiar, por ejemplo, alguna unidad, pero mantener esas mismas variables, puedo tomarlo de base para otro presupuesto. Pero lo más importante del botón actualizar es si han pasado algunos meses y se modificaron las variables, ¿sí? Y yo tengo que hacer un presupuesto similar. Vamos a limpiar esta selección. Por ejemplo, supongamos que el sueldo del enfermero se modificó de 60.084 a 70.000 pesos, ¿sí? Lo modificamos. Obviamente tendremos que tenerlo en cuenta también en el parámetro de actualización, que era uno de nuestros parámetros de actualización, era el sueldo del enfermero, así que vamos a actualizarlo también. Supongamos que estamos ya no en junio del 2021, sino estamos en julio, porque cambió en julio el valor, por decir algo. Bueno, si me deja julio. Ahí está, y lo modificamos. Entonces volvemos al presupuesto, vamos a hacer un presupuesto igual a este. Supongamos que lo pasamos el presupuesto y la empresa no nos llamó ni nada y ahora nos está pidiendo de nuevo el mismo presupuesto. Entonces tomamos ese presupuesto y simplemente lo actualizamos. Apretamos el botón actualizar y ya los valores se modificaron solos, ¿sí?